Buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de parte del Café Jurídico Derecho y Sociedad. Les damos la bienvenida a los diálogos jurídicos. Mi nombre es Brigitte Yumi Bojorquez Maiki, miembro de este círculo académico, y esta tarde estaré a cargo de la moderación. En esta oportunidad contamos con la participación del doctor Fernando Valverde Camán, a quien agradecemos la gentileza que ha tenido para acompañarnos esta tarde. El doctor Valverde es abogado, magíster y doctor en Derecho. Siguió estudios de especialización en Derechos Humanos en el Instituto Interamericano de Centroamérica, el Instituto Raoul Wallenberg en Suecia y en el Washington College of Law, American University, en convenio con la Universidad San Martín de Porres. Laboró en las Naciones Unidas como oficial de protección de derechos humanos y oficial de asuntos humanitarios en misiones de paz en países de Guatemala, Angola y Timor. Asimismo, fue agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como funcionario en la Defensoría del Pueblo en diversas entidades públicas y privadas. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Nacional Federico Villarreal. En esta ocasión, el doctor disertará sobre un tema importante referido a la protección internacional de los derechos humanos en las operaciones de paz de la ONU. Cabe señalar, pues, que la dinámica de este diálogo jurídico consiste en dos etapas, siendo la primera la disertación y la segunda la ronda de preguntas. La disertación se realizará por el lapso de 1 hora y la discusión por un tiempo de 30 minutos, para lo cual pueden ir dejando sus preguntas en la caja de comentarios de esta transmisión, para trasladárselas así al ponente una vez terminada su exposición. Sin más que decir, doy pase al doctor. Adelante, doctor Valverde. Correcto, muchísimas gracias. Gracias, Brigitte, por la presentación. Gracias a Café Jurídico, Derecho y Sociedad, por esta cordial invitación que han tenido pues a bien realizar. Bueno, vamos pues a abordar, ¿no?, el día de hoy un tema muy importante dentro del contexto, ¿no?, internacional, que tiene que ver pues con temas de conflictos armados internacionales, el papel de Naciones Unidas, especialmente pues a través de las operaciones de mantenimiento de paz. Y cómo pues la comunidad internacional hace pues todos los esfuerzos denodados para poder lograr la pacificación. Es un proceso complejo, no es tan simple, lleva varias etapas, lo vamos a comentar, y además hay que tener en cuenta que estas misiones intervienen para proteger a la población civil que está en medio pues del fuego, ¿no? Y en esas circunstancias pues hay un peligro inminente pues a su vida, a su integridad, ¿no?, y a sus libertades. Entonces pues ahí las misiones pues juegan este papel importante de protección dentro del marco pues internacional de los derechos humanos, pero no solamente desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, sino también de protección humanitaria, ayuda, asistencia humanitaria, ¿no? Así que vamos a ir desarrollando todos estos temas y sobre todo yo les invito pues a los amigos que nos están viendo pues en esta charla de café, ¿no?, que llevaremos a cabo, una palabra clave, ¿no? Hay muchas, hay muchas. Una palabra clave. La palabra clave relacionado al tema tiene que ver con los esfuerzos. Esa es la palabra clave, los esfuerzos. Es decir, esos esfuerzos conllevan a una serie de acciones que las personas realizan en los quehaceres del rol que le toca desempeñar. Entonces, esto, por favor, es muy importante que se pueda contextualizar. Es decir, en medio de la violencia, en medio del conflicto, hay una actitud
o una acción indiferente en el orden internacional, hay una actitud pasiva, ¿no? En cuanto a la participación de los estados, o es lo contrario. Entonces, esos esfuerzos no implican tampoco de que se pueda obtener los logros o los resultados deseados, porque los esfuerzos también pueden en el camino resultar, como ya lo dije al comienzo, complejos, ¿no? Muy difíciles, ¿perfecto? Y inclusive hay dos momentos, yo diría también, ¿no? El primer momento son las decisiones políticas que se tomen de intervención de las Naciones Unidas en aquellos conflictos. Y segundo, es el trabajo que se desarrolla en el terreno, es decir, en el conflicto armado propiamente. Y es ahí donde se hacen pues los denodados esfuerzos para que ese mandato de las Naciones Unidas se pueda lograr un cumplimiento de lo establecido. Así que esto es muy importante, ¿no? Estimados amigos, vamos a ir abordando varios tópicos y nos vamos a detener en aquellos puntos donde queremos realzar, ¿no? Todo pues este trabajo que lleva a cabo las operaciones de paz. Y por supuesto, también debe quedar claro que acá la idea no es solamente conocer cómo el trabajo se lleva a cabo por parte de las misiones dentro de esta perspectiva de protección de los derechos humanos, sino que también tenemos que hacer juicios críticos, por supuesto que sí, por supuesto que sí. En el balance, qué lecciones positivas se pueden sacar y por lo tanto también qué lecciones fueron negativas. En pocas palabras, en qué se logró la pacificación en aquella intervención de las Naciones Unidas y en qué fracasó, ¿no? Entonces, pues ahí también nos permite hacer una evaluación, ¿no? Del desempeño del trabajo, cómo se realiza sobre el terreno. Bueno, si me permiten, quiero poner un primer video, por favor, el único video, antes de pasar a los PPTs. A ver, vamos a ver. Acá puedo compartir, ¿no, Brigitte? Perfecto. Sí, doctor. Ya. A ver, vamos a ver acá un ratito. Quiero verificar el video. A ver. Vamos a ver, por favor. Vamos a ver si la ventana me permite. No, creo que mejor voy a toda la pantalla. Perfecto, compartir. Muy bien. ¿Me confirmas, Brigitte, si se puede ver el video? Sí, doctor, se observa claramente. Perfecto. Ahí lo del volumen, a ver, voy a ponerlo. Ya y lo amplío. Para todos los amigos, por favor, poner atención. Lakin dogor bus mare murtiyo ko sendi nyando durmere ere tana ga tere mish tenga tangan lamra chatra chikish ama koi troni ti budruge nindak misha maling ardu chatra chikik blese ndo to kardara nak ama kya ndo blese do onno na gi ki awnya ma kweri chatra na chikik ramara ganama awal go ende ardu ganata
magnifici, no? Anda nem marokoro ama charena da kuchi batri gendra kursa chudro yandra. Le soldat tchadien est pieux, et donc, même s'il est ici pour la population locale, et même si nous avons l'ambition de réduire les groupes terroristes qui parlent, entre guillemets, au nom de Dieu, ça rassure la population de voir que les soldats déployés au Nord Mali, dans une zone relativement insécurisée, sont africains comme eux, musulmans comme eux. Notre grand-père nous donne, s'il te remet un cadeau de gris-gris, il te dit que, mon fils, voilà ça, on a porté ça avant que tu ne pas né. Ça te protège. Que Dieu te bénisse jusqu'à accomplir ta mission. Le casque bleu là, moi j'ai vu que c'est pas le projet de la guerre, c'est le projet de la paix. Muy bien. Voy a habilitarlo un ratito, por favor. Perfecto. Brigitte, ¿se puede ver la pantalla, no? PPT, por favor. Sí, doctor, se puede visualizar. Ah, correcto, muy amable. Bueno, estimados amigos, entonces de esta manera he querido empezar esta ponencia poniendo justamente pues este video de una misión, ¿no?, de paz en el terreno, cómo el contingente, ¿no?, de Cascos Azules desarrolla pues sus labores en medio del conflicto armado. Y como han podido ver también, pues que, entre otras cosas, se resalta de que estar en zonas de conflicto, pues es una zona de peligro, y prueba de ello, pues pudieron observar de que muchos cascos azules fallecieron, ¿no? Esos son, pues, cuando yo hablaba de los esfuerzos, esos son los riesgos que se corre de todo aquel personal, pues, estas misiones que entregan pues su vida en defensa de una causa como es justamente la paz, ¿no?, en medio de zonas de conflicto. De esta manera he querido empezar esta ponencia y vamos a trabajar con otros puntos más que quisiera ir explicándoles. En este caso, por ejemplo, he escogido una cita del ex secretario general de las Naciones Unidas que también nos va a ilustrar para poder entender el rol de lo que significa, pues, buscar que se haga efectivo la paz. Recuerden lo que les dije, no es fácil, es un proceso largo, muy complejo y de mucho riesgo, como lo hemos visto con el video. En ese entonces, el ex secretario general Kofi Annan, ¿qué señalaba al respecto sobre el tema de las operaciones de paz? La paz duradera es más que la intervención de los cascos azules en el campo. El mantenimiento efectivo de la paz exige una noción más amplia de la seguridad humana. No podemos estar seguros
rodeados por el hambre. No podemos construir la paz sin aliviar la pobreza. No podemos construir la libertad sobre cimientos de injusticia. Esto es una cita que en su momento el secretario general señaló sobre el trabajo de las misiones de paz y el rol de lo que conllevaba pues implementar todo un proceso de paz. No basta únicamente, ¿no?, que haya presencia o que se logre la paz si la misma no se generan pues la superación de las causas, ¿no?, sociales, económicas, políticas, ¿no?, que justamente fue lo pues que generó el conflicto, ¿no? De esta manera vamos a trabajar estos 5 puntos, estimados amigos: contexto internacional de la ONU, intervención de las operaciones de paz, las generaciones de operaciones de paz, la protección internacional de derechos humanos en operaciones de paz y lecciones y fracasos de las operaciones de paz. Una breve introducción, ¿no? Como punto de partida, debemos afirmar: las operaciones de paz de Naciones Unidas vienen cumpliendo un papel trascendental en el terreno. Estamos hablando del personal que está en el terreno, ¿no?, el cual interviene justamente frente al conflicto que pueda en ese momento presentarse, ya sea de carácter internacional, conflicto armado de carácter internacional, o un conflicto armado de carácter interno. Estas operaciones de paz sobre el terreno buscan, ¿no?, garantizar la paz, buscan de esta manera la seguridad internacional, que preserve y por lo tanto que se protejan los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables. ¿Cuáles son estas modalidades de intervención desplegadas en el terreno? Entonces, es justamente lo que vamos a ir explicando. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que para que pueda darse la presencia de una misión de paz en el terreno, en el lugar del conflicto, tiene que ser con la aprobación y por ende la autorización del Consejo de Seguridad. De tal manera que el Consejo de Seguridad, ¿no?, como bien sabemos, pues es el órgano pues principal y ejecutivo de las decisiones que toma Naciones Unidas, aprueba los mandatos jurídicos por el cual establece la autorización para que se despliegue una misión de paz en el conflicto que está ocurriendo en ese momento. ¿Perfecto? Acá pueden ver, estimados amigos, este esquema donde nos permite ubicarnos desde el contexto internacional, cómo se van generando pues estos conflictos, ¿no? Y para esto yo quiero partir de lo siguiente. En el ámbito internacional, por ejemplo, tenemos claro de que todos los estados cooperan en una serie de acuerdos y compromisos. Todos los estados que son parte de las Naciones Unidas también establecen todo un conjunto de acuerdos y de tratados internacionales. Y en el ámbito del derecho internacional, como bien sabemos, hay todo un conjunto de normas internacionales, de procedimientos internacionales, ¿no?, y de organismos internacionales que velan por ese cumplimiento. De tal manera que en el ámbito del derecho internacional ha apuntado, ¿no?, a poder regular estas relaciones internacionales entre los estados, entre los organismos internacionales y por ende también en reconocer y proteger los derechos humanos de las personas. Entonces, desde el plano normativo ha habido toda una evolución, perfecto, del plano normativo.
Sin embargo, pese a la existencia de todo este marco normativo internacional y donde los estados se han comprometido, esto no ha sido suficiente. Lo que ha conllevado es que haya conflictos, controversias, ¿no? Y fricciones, ¿no? A nivel internacional entre los estados, ¿ya? De tal manera que ahora podemos, ¿no? Afirmar pues que pueden devenir en conflictos armados de carácter interestatal, pero también puede devenir en conflictos armados de carácter intraestatal. Mientras que en el primero, por ejemplo, se produce un enfrentamiento o un conflicto bélico entre dos estados, ¿no? En la otra naturaleza del conflicto ya no es entre dos estados, sino es al interior de los estados, ¿no? De ahí pues la categoría de conflicto armado de carácter interno. Entonces, por un lado tenemos el conflicto armado de carácter internacional y por otro lado tenemos el carácter de conflicto armado interno. De tal manera que ahora lo que predomina, ¿no? Es el conflicto armado de carácter interno. Lo que no quiere decir que no haya pues conflictos armados internacionales entre los estados, por supuesto que hay, pero lo predominante, ¿no? El aumento de los conflictos que se viene dando pues en las últimas décadas pues va de carácter intraestatal. Y como digo, pese a todo estas normas y acuerdos entre los estados, no se ha podido establecer, ¿no? Una línea de cooperación y de seguridad y que se preserve la paz, sino los conflictos armados internacionales siguen estando latentes, ¿no? En diversos continentes del mundo. ¿Perfecto? Estos conflictos internacionales, como les he puesto ahí, pueden ver ahí, ¿no? Está desde, por ejemplo, hemos escogido algunos, por decirlo, desde Siria, desde Haití, desde el Congo, el conflicto de Israel-Palestina, el conflicto de Afganistán, el de Sudán, ¿no? Que tomamos conocimiento justamente por la información, las noticias de lo que está sucediendo en esos países. Y en concreto, ¿no? Nos va quedando claro entonces que en esos países donde hay conflictos armados, ya sea de carácter internacional o intraestatal, va aparejado de violaciones graves de los derechos humanos. Estas violaciones graves son violaciones también sistemáticas de los derechos humanos, es decir, los estados, ¿no? O los actores de ese conflicto a nivel interno, ¿no? Han violado o transgredido o incumplido pues todos los acuerdos, las normas internacionales, ¿no? En materia de derechos humanos y la población que ha sufrido pues de toda esta violencia es la población civil y la población vulnerable, ¿no? Ya sabemos por las noticias que inclusive mucha población de estos lugares han tenido que salir de sus países o movilizarse internamente pues en otros, llamemos departamentos, provincias, ¿no? Porque si no, quedarse pues entre el fuego era pues inminente muerte, no solamente de uno, sino de un grupo colectivamente. Estamos hablando de la figura de los desplazados cuando es en el ámbito interno y estamos hablando de la figura de los refugiados cuando salen, ¿no? De las fronteras del país por esta violencia y por esta persecución y por el temor fundado pues de su vida que corre en riesgo, salen pues las familias, ¿no? A buscar protección y refugio en otros países colindantes. Ahora, frente a todo este escenario, ¿no? Naciones Unidas, como lo veníamos diciendo al comienzo, pues ha activado una serie de mecanismos, ¿no? Como lo hemos dicho, y uno de esos mecanismos son pues las OMP, ¿no? O sea, las operaciones de mantenimiento de paz, ¿no? Y estas operaciones han venido y siguen viniendo con cumplir pues su rol que, de acuerdo al mandato establecido, lo llevan a cabo en el terreno.
Ahora se ha agravado una situación más en el mundo, como bien sabemos todos, que es el COVID-19. Entonces, estas operaciones también tienen que enfrentar, pues, en el trabajo sobre el terreno cómo lo llevan a cabo. En este punto de la intervención de las operaciones de paz de la ONU, acá les he hecho un esquema, ¿no? Bastante resumido, esquemático, para que vean el rol de las OMPs. Primer punto, ¿no? En la primera columna hemos puesto, por ejemplo, en torno a la intervención de las operaciones de paz de la ONU, pues el mecanismo internacional que se emplea, que se recurre, ¿no? Son las operaciones de paz. ¿Para qué? Para mediar y resolver los conflictos armados, ¿no? Para mediar y resolver los conflictos armados. Ya les había dicho que los conflictos armados pueden ser de carácter internacional o de carácter intraestatal. ¿Perfecto? Muy bien. En consecuencia, la vía por la cual se interviene, ¿no? A nivel de este mecanismo, entonces la vía política y por lo tanto la vía diplomática, ¿no? Entonces, lo que quiero que se entienda que no solamente uno puede mirar el trabajo, por ejemplo, de los cascos azules sobre el terreno o del personal que está sobre el terreno, sino que también se activa, pues, el mecanismo de las negociaciones políticas que conlleven justamente, pues, a establecer las condiciones para que las partes en conflicto se sienten y puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Y ahí se trabaja mucho con la parte política y con la parte diplomática. ¿Perfecto? Muchos de los países en el orden internacional que influyen sobre aquellos países en conflicto pueden jugar un papel importante que ayude a que las partes se puedan sentar en la mesa de negociaciones. ¿Cuál es la finalidad en este sentido? La finalidad, entonces, es lograr la estabilidad, lograr mantener esa estabilidad y lograr consolidar la paz. ¿Se dan cuenta? Son varios momentos. Yo les dije, es un proceso que se sigue, es un proceso largo, es un proceso complejo, que no solamente dependerá de la voluntad de la cooperación internacional, sino la voluntad política de los actores en conflicto. Por supuesto, porque por más que se ponga el esfuerzo a nivel internacional, si los actores no quieren expresar, ¿no?, su deseo de llegar a acuerdos, entonces se dan cuenta que ya se torna el proceso de negociación, pues, complejo. ¿Sí o no? Entonces, pues hay un trabajo, por eso, pues hay un trabajo detrás que se utiliza por la vía política y la vía diplomática. ¿Perfecto? Muy bien. Y para terminar, ahí entre paréntesis, en esta primera columna, ahí les puse, por ejemplo, en síntesis, esta intervención política y diplomática se da, pues, en los dos momentos, ¿no? En el momento, pues, justamente donde el conflicto o bien está por estallar o ya estalló, y por otro lado, si se logra estabilizar y por lo tanto mantener y consolidar la paz, entonces se sigue haciendo un trabajo en la etapa del posconflicto. Entonces, eso es importante que también se sepa, que la comunidad internacional no solamente apunta a que las partes firmen la paz y se acabó, ya ustedes entienden. No, no, no. Aparte, la comunidad internacional acompaña en todo ese proceso, ¿no?, de volver a lograr, ¿no?, un Estado, pues, sobre la base de la democracia y las libertades, y pueda construir, ¿no?, su institucionalidad. ¿Perfecto? Muy bien. En la segunda columna, acá les he puesto el rol de las operaciones de paz. Como ya lo veníamos diciendo, ¿no?, este mecanismo, esta herramienta, ¿no?, de las Naciones Unidas, son empleadas fundamentalmente como una herramienta política, una herramienta de intervención humanitaria, ¿no?, y de protección de derechos humanos. ¿Perfecto? ¿Cuál es el propósito ya de las operaciones de paz? Pues impedir, ¿no?, de que haya, ¿no?, un conflicto armado, pues, en el terreno mismo. Impedir, o sea, imagínense también esa etapa es un proceso también complicado, no es tan simple, ¿no? Pero los esfuerzos, acuérdense la palabra clave cuando empecé, le dije, los esfuerzos llevan, pues, a que ya estando el personal de las misiones de paz puedan cumplir esta labor
tratando de persuadir a que las partes pues no agraven, ¿no?, el conflicto ni el enfrentamiento bélico. Ahora, también cuando hay un avance en el proceso de negociación, ¿no?, entre las partes, este proceso de negociación puede arribarse a acuerdos firmes, si es justamente, como decía, de la voluntad política de los interesados, de los actores. Entonces, esto da camino a la firma de los acuerdos de paz y, sobre todo, a respetar esos compromisos que las partes han establecido. ¿Correcto? Y en la tercera columna, ahí les he puesto en el tema de las operaciones de paz, ¿quiénes los integran? ¿Quiénes lo componen? Por lo general, a veces vemos frecuentemente a los cascos azules, pero no son los únicos. Las operaciones de paz están integradas por personal internacional, quienes, tanto por militares, por personal policial y también por observadores civiles a nivel internacional. Entonces, todo este personal desplegado sobre el terreno está bajo el mandato de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué es lo que hacen todo este equipo integrado? Ayuda en el terreno en cuanto a la vigilancia, a la protección, a la asistencia y en resolver pues los conflictos como se estén presentando en la sociedad, ya sea entre estados o entre comunidades hostiles dentro de un mismo país. Acá yo me quiero detener un poco para resaltar también lo siguiente. Mire, cuando yo me refería de que, por ejemplo, para el despliegue de una misión de paz en el terreno, esta autorización del despliegue es a través de un mandato que el Consejo de Seguridad autoriza, que el Consejo de Seguridad aprueba. Entonces, el trabajo de la misión de paz sobre el terreno se circunscribe a lo que está contemplado en el mandato jurídico aprobado por las Naciones Unidas, aprobado por el Consejo de Seguridad. ¿Correcto? Entonces, la labor se va a encuadrar dentro de los alcances de ese mandato que acabo justamente de resaltarlo desde la vigilancia, la protección y la asistencia, ¿no? Y todo tipo de avance en la resolución de esos conflictos que se estén presentando pues en la sociedad. Base jurídica de las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Acá hay un punto muy interesante, miren, primero, de que en cuanto a las misiones de paz, estimados amigos, tiene su fundamento, ¿no? Su existencia jurídica se fundamenta en la Carta de las Naciones Unidas. ¿Ya? Pero, acá viene lo interesante, ¿no? Pero acá viene, sobre todo, para los que estamos vinculados en el ámbito del derecho, pues sabemos muy bien de que, por ejemplo, las normas jurídicas se interpretan. ¿Perfecto? Hay todo, pues, una serie de métodos de interpretación, ¿no? Entonces, acá la interpretación va a ayudar bastante. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, miren, cuando yo hago alusión a que el fundamento de las operaciones de paz se basa en la Carta de la ONU, sin embargo, aunque les llame la atención, en la Carta de las Naciones Unidas no está expresamente señalado como operaciones de paz. No lo está. ¿Correcto? No lo está. Sin embargo, de los propósitos, de las finalidades y de lo que tiene como objetivo las Naciones Unidas, por vía de la interpretación, uno comprende que las operaciones de paz tienen su sustento y su fundamento en la Carta de las Naciones Unidas. ¿Perfecto? Entonces, esto es muy importante que quería contemplarles, porque cuando yo digo acá, por ejemplo, hay que acudir al instrumento constitutivo de la organización, que es la Carta, ¿no? La Carta de la ONU es como la Constitución en los países a nivel interno, ¿no? ¿Perfecto? Muy bien.
Entonces, a pesar que dentro de ella no se hace referencia de manera expresa a cláusula de las operaciones de paz, ¿no? Debe deducirse que los órganos propios pueden crearlas conforme a los propósitos de lo que las Naciones Unidas ha establecido. ¿Correcto? Recuerden que la Carta de la ONU pues se dio en 1945, ¿ya? Bueno, acá pueden ver ustedes, no vamos a entrar a analizar todo porque es muy largo, simplemente resalto la Carta de las Naciones Unidas, los capítulos, ¿no? Los propósitos, ¿no? Y principios, el de mantener la paz y la seguridad internacional en el capítulo 1, ¿no? Entonces, pues ese es el sustento implícito, ¿no? De las operaciones de paz. En el capítulo 6 habla sobre el arreglo pacífico de controversias, ¿no? Entonces también ahí hay un fundamento implícito cuando pues hay conflictos entre los países, conflictos de diversa índole, ergo un conflicto armado, se activa pues la carta en cuanto a lo que establece el capítulo 6 para llegar pues a un arreglo pacífico de controversias. ¿Perfecto? Muy bien. Seguimos, ¿no? Y acá nos vamos al capítulo 7 cuando se señala la acción en caso pues de amenaza a la paz, ¿no? O el quebrantamiento a la paz o actos de agresión, ¿no? Entonces, ahí también la carta contempla este capítulo cuando de por medio pues hay conductas o actos ilícitos por parte del Estado que ponga en riesgo pues la paz a nivel pues global o a nivel universal. Entonces se activan pues estos mecanismos, ¿no? En preservar justamente los propósitos de lo que es la Carta de las Naciones Unidas, la paz pues en el mundo. Y bueno, finalmente acá tenemos las acciones pues regionales que también ya no se tiene una mirada únicamente desde la perspectiva de las Naciones Unidas, sino que como bien saben ustedes, pues a nivel de los continentes hay toda una serie de organismos regionales que velan, promueven pues y protegen también pues los derechos humanos, la unidad, la integración, la paz entre los países. Y los mecanismos se activan, ¿no? A nivel regional cuando hay pues estos conflictos, como bien sabemos, ¿no? Solamente un ejemplo. En el ámbito europeo tenemos la Unión Europea, en América Latina tenemos pues el sistema interamericano con la OEA, en África el sistema africano, ¿se dan cuenta? O sea, son diferentes sistemas regionales que se activan para poder buscar pues la perseverancia de los derechos y las libertades. Otro punto importante también, estimados amigos, es en relación a los principios fundamentales de la Carta de la ONU vinculados a las operaciones de paz. El principio de la igualdad soberana, ¿no? Que hay pues entre los estados, el principio de la bona fide, el principio de la buena fe, ¿no? Y la buena predisposición de los estados, pues, ¿no? A generar acuerdos y compromisos, ¿no? Con los propósitos y objetivos que los estados y la comunidad internacional persiguen, ¿no? El tercer principio es el principio de arreglo de controversias pacíficas. Esto es un principio que lo deben tener claro todos los países, pero se dan cuenta, no es fácil. Perfecto, no es fácil, pero tiene que sentarse las bases normativas. Bueno, en todo caso, si no es fácil, tiene que estar en la norma, ¿correcto? Tiene que estar en los tratados, tiene que estar en los acuerdos, ¿no? Y tantas veces sea, esos principios deben regir el mundo, ¿no? Repito, no es fácil por los mismos hechos que vemos en la realidad también. En cuanto a los principios fundamentales de las operaciones de paz, acá tenemos también otros principios muy importantes. Primero, esto que quede claro, por favor, para todos, lo siguiente. Primero, a nivel de el despliegue de una operación de paz en el terreno, este despliegue se hará en la medida que no solamente haya el mandato del Consejo de Seguridad que aprueba, que autoriza, ¿no? Sino que también correlativamente hay un consentimiento de los estados para que ingrese Naciones Unidas a través de las operaciones de paz. Hay un consentimiento. O sea, esto es muy importante. No es que acá uno ingresa, ¿no?
ipso facto, sino que va todo como parte de un proceso y de una serie de acuerdos que los estados que son parte de las Naciones Unidas, ¿no?, frente al conflicto que están padeciendo, se firman pues estos compromisos, estos acuerdos y estos consentimientos. ¿Correcto? Otro principio es el principio de la imparcialidad. Ya las operaciones de paz en el terreno guían su actuación porque su trabajo es neutral. No está ni con el actor del conflicto A ni con el actor del conflicto B. ¿Correcto? Si no se guían bajo este principio de la imparcialidad, con todos los propósitos y objetivos que hemos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, eso es lo que caracteriza en todas las misiones de paz. ¿Perfecto? Muy bien. Y el tercer principio es el principio de no uso de la fuerza. Son misiones de paz. Como hemos visto en el video, cuando han entrevistado a este casco azul, a este joven casco azul, entre otras cosas dijo, nosotros no somos una misión de guerra, nosotros somos una misión de paz. Entonces acá venimos justamente pues a ayudar. Perfecto. Entonces nosotros no usamos la fuerza. Entonces, claro, uno se pregunta, pero estaban armados. Pero lógico, pues son cascos azules. Y el uso del arma no significa que tú te conviertes en actor de la guerra. O sea, tú no vas a ir a matar ahí, ¿no? No, pues se naturaliza toda tu esencia de lo que eres como contingente de cascos azules. Tú estás buscando preservar la paz en función a los objetivos de la ONU, no estás yendo a enfrentarte bélicamente. Entonces los soldados son soldados de la paz. ¿Perfecto? Y por último recurso, utilizan esto como un mecanismo de evitar que hayan pues ataques, porque pueden haber estas reacciones y confrontamientos que al final no favorecería a ninguno de los actores. ¿Perfecto? Muy bien. Estimados amigos, miren, acá les he puesto este PPT, también es muy esquemático, que también les puede ayudar a comprender desde otro plano. Actividades que desarrollan las operaciones de paz en el terreno. ¿Perfecto? Como ya lo venía diciendo, por ejemplo, en el primero hemos puesto acá la acción diplomática. La acción diplomática. Es decir, cuando de por medio se tiene conocimiento que hay una situación tensa, hay una situación de ebullición, de conflicto, que se va a desencadenar, entonces Naciones Unidas activa los mecanismos, ¿no?, con la que cuenta y lleva a cabo toda una serie de acciones diplomáticas a fin de justamente de evitar la prevención de ese conflicto. Entonces, ahí hay una labor, ¿no?, de conformidad, como les dije al comienzo. ¿Cómo intervienen? Mediante la vía política y la vía diplomática. ¿Perfecto? ¿Ya? Primero, ahí hay una primera acción, ¿no?, diplomática. La segunda es cuando ya se desató el conflicto, ¿no? Y acá se interviene con el propósito de lograr que las partes, ¿no?, en conflicto se puedan sentar en la mesa de negociaciones. ¿Correcto? Entonces, con estos avances se puede llegar a acuerdos para el establecimiento, ¿no?, de la paz. Entonces, de esa manera, Naciones Unidas está en esta fase, en esta etapa, y apunta, ¿no?, a ese propósito de poder intervenir mediando entre las partes en conflicto. ¿Correcto? Entonces, ahí hablamos del segundo momento del establecimiento de la paz. El tercer momento es el del mantenimiento de la paz. ¿Ya? En cuanto al mantenimiento de la paz, esto ocurre cuando, como consecuencia del anterior, de la negociación, ¿no?, del conflicto entre los actores, llega a establecerse ya el proceso de negociación y de la firma, entonces ya hay una serie de acuerdos
en la que se comprometen justamente a ya dejar la violencia, el enfrentamiento entre las partes. Entonces, uno de los compromisos entonces es el cese al fuego. ¿Perfecto? Y el establecimiento, ¿no?, de una misión con un mandato que va a significar el mantenimiento de la paz. El mantenimiento de la paz. ¿Ya? Y por último, ahorita les voy a decir de la imposición, ¿eh? No se preocupen. Por último, por ejemplo, está lo que se conoce como la consolidación de la paz. Es decir, ya firmada la paz, ¿no? Definitiva, ¿correcto? Entonces, ahora entramos en otra etapa que viene a ser la reconstrucción de ese Estado, ¿no? Ese Estado golpeado, ¿no?, por la violencia y por todos los efectos del estrago que sucedió, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿no?, también se da la intervención de las operaciones de paz acompañando en el proceso de posconflicto, ¿no? Por eso la denominación consolidación de la paz después del conflicto, ¿no? Y sobre todo también cuidando, ¿no?, preveyendo a que no se retorne al conflicto inicial, pues, ¿no? Entonces, pues hay todo un trabajo de acompañamiento, ¿no? Entonces, pues ahí también ustedes se pueden dar cuenta que Naciones Unidas, a través de las misiones de paz, de acuerdo al mandato y todo el proceso seguido, largo, complejo, ¿no?, puede arribar finalmente a que, firmada la paz, Naciones Unidas en principio podría retirarse y decir, bueno, ya se logró la paz, hasta acá, y ustedes pueden seguir adelante. Dice, no, son los mismos actores que piden la continuación de las operaciones de paz, que sigan acompañando pues en todo este proceso de reconstrucción, ¿no? Así que ahí tienen esta actividad también vinculada al mantenimiento de la paz. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, en el tema de la imposición de la paz, primero que es una etapa, yo diría, de excepción. Ahí está. Excepción, ¿no? ¿Qué significa esto? De que, por ejemplo, cuando de por medio, ¿no?, existe toda una labor diplomática, política de Naciones Unidas, buscando a que las partes en conflicto pues lleguen a un acuerdo, lleguen pues a un entendimiento y haya todo un proceso de paz, ¿no?, por la intensidad del conflicto y la carencia de una voluntad política, en esos países determinados no aceptan, ¿perfecto?, la presencia de las Naciones Unidas, ¿no? No piden su participación pese a existir mandatos jurídicos que el Consejo ha establecido, justamente tendiente a responsabilizar a ese país por las violaciones, ¿no? Y por lo tanto también la responsabilidad a nivel internacional en contra de ese país no cesa en la violencia, no hace caso al mandato, no tiene voluntad de negociar, no tiene voluntad de firmar la paz y sigue cometiendo la violencia y los atropellos. Entonces, en esas circunstancias, como ya no hay un respeto al orden internacional, a la Carta, a los estados y a toda la comunidad internacional, entonces Naciones Unidas tiene que imponer en esas condiciones de excepcionalidad. Tiene que imponer la paz. Tiene que imponer la paz. En estas situaciones extremas, no es que lo hace como regla general, porque Naciones Unidas primero activa todos los mecanismos que acabo de explicarles. Miren todo el proceso que se sigue. Entonces, y todo el proceso que se ha explicado se han seguido en muchas misiones, ¿ah? Les cuento, ¿ah? Muchas misiones, ¿ya? Acuérdense que les dije, hay misiones que sí lograron su objetivo, pero hay otras misiones que fracasaron. ¿Perfecto? Pero en cuanto a la imposición de la paz, por ejemplo, vamos a ver en adelante, ¿no? Tomen en cuenta este alcance, lo vamos a ver con ejemplos más concretos, vamos a ver cómo es que sí afectó
el no respetar pues los derechos y no protegerlos, y por eso que las Naciones Unidas tuvo que intervenir a través de los cascos azules, imponiendo la fuerza. Pero es una fuerza, por favor, no hay que confundir, es una fuerza dentro del derecho, al amparo de la Carta de las Naciones Unidas, amparo de los principios de la humanidad, por supuesto, porque el enemigo mortal, ¿qué es? La violencia. No, pues entonces pues se tiene que buscar todos los mecanismos, ¿no? Que lleven justamente pues a restaurar la normalidad frente a una situación alterada de violencia, ¿no? Estamos hablando en este caso de una violencia extrema, pues, ¿no? Que no respeta ni al pueblo ni a los organismos internacionales en esas circunstancias. ¿Perfecto? Bueno, acá están algunos alcances en concreto, ¿no? Por ejemplo, de lo que acabo de decir, por ejemplo, en cuanto a las acciones diplomáticas, la actividad, pues, es impulsar las acciones diplomáticas, como señalé, el contexto en caso de alto riesgo que pueda devenir, un conflicto puede ocurrir, entonces se interviene, ¿no? Intervención diplomática de países influyentes. Acá es muy importante que también sepan esto. En aquellos escenarios de conflictos en los países que pertenecen a una región, hay otros países vecinos o influyentes que pueden coadyuvar, ¿no? A exhortar, a persuadir, ¿no? A esos países de que cese la violencia, que no continúe el conflicto y que se vaya por el camino de la vía pues, pacífica y no lo contrario, ¿no? Entonces, ya sean por estos países influyentes, pueden ser por la historia, no sé, por acuerdos políticos de antaño, por acuerdos comerciales o por posiciones geopolíticas en las cuales estén y son afines, ¿no? Entonces puede haber una intervención. Entonces la acción diplomática no solamente va por las Naciones Unidas, sino también por los países influyentes. El objetivo que buscan todos, pues al final es evitar una declaración de hostilidad, ¿no? Un desencadenamiento de la violencia. En cuanto al establecimiento de la paz, como ya lo veníamos diciendo, acá la actividad fundamental, bueno, es justamente lograr que se apruebe, ¿no? El establecimiento de la paz. El contexto, el fundamento, el sustento, ¿no? Es el capítulo 6 de la Carta, que justamente busca, pues, llevar a las partes a detener las hostilidades e iniciar conversaciones, ¿no? Para lograr la paz, ¿no? La condición, bueno, el arreglo, pues, pacífico de controversia que habíamos visto, pues, que está contemplado, pues, en la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Por lo tanto, las partes beligerantes se acogen, ¿no? Al capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Perfecto? Muy bien. Seguimos, por favor. Correcto. Acá tenemos las otras actividades, ¿no? Que habíamos hablado, por ejemplo, el mantenimiento de la paz, ¿no? Acá ya hablamos, pues, que la actividad principal apunta a que se apruebe el mantenimiento de la paz. En este contexto se requiere la presencia de las misiones de paz de los diversos componentes. ¿Quiénes participan? Ya les había adelantado, participan pues tanto las fuerzas militares como las fuerzas civiles. Por eso que ustedes pueden ver en imagen, ¿no? Estas fotos donde hay personal civil internacional. Son observadores de Naciones Unidas que participan pues en el terreno, ¿ya? En zonas de conflicto. Como también ya lo habíamos hablado, ¿no? En cuanto pues al mantenimiento de la paz, otra condición importante es el consentimiento de las partes. La intervención de Naciones Unidas se da justamente porque existe este consentimiento. El objetivo pues es separar a las partes en conflicto y acá viene también lo interesante, y brindar ayuda humanitaria. En aquellos países donde han afrontado conflictos armados, no solamente han habido violaciones, como bien sabemos, pues, de los derechos humanos, sino también hay una serie de violaciones a los principios humanitarios. Entonces, Naciones Unidas interviene para ayudar, para dar asistencia humanitaria, para socorrer humanitariamente a las víctimas por las diversas causas o razones. Recuerden que en épocas de violencia trae como consecuencia también, ¿no? El desempleo, acuérdense, el desempleo, la falta de alimentos, ¿no? La destrucción de las viviendas, son escenarios prácticamente bien complicados y donde las familias tienen que huir y vivir en condiciones, pues,
de cómo puedan enfrentarse en esa situación. Por eso es que la comunidad internacional interviene para socorrernos, ¿perfecto? A través justamente de la ayuda, ¿no? De la asistencia humanitaria. Por eso hemos puesto ahí objetivo, separar a las partes en conflicto y brindar ayuda humanitaria. En cuanto a la imposición de la paz que habíamos hablado, ¿no? También, acá la actividad se centra en aprobar un mandato jurídico de las Naciones Unidas que establezca la imposición de la paz bajo las causales o condiciones que había explicado previamente. Para eso se sustenta Naciones Unidas jurídicamente en la Carta, especialmente en el capítulo 8 de la Carta. Justamente lo que hemos hablado. ¿Por qué? Porque ahí está establecido, pues, ¿no? Que se puede actuar en acción en caso de amenaza a la paz o quebrantamiento de la paz o actos de agresión. Entonces, el objetivo, acá el Consejo de Seguridad aprueba el uso de la fuerza de carácter excepcional. De carácter excepcional. ¿Ya? Y bueno, en el tema de la consolidación, que también habíamos hablado, pues apunta al establecimiento de la consolidación de la paz, la separación de las partes confrontadas, mantener mínimo pues el orden civil, la ayuda humanitaria y el desarme, ¿no? Y el objetivo que en este proceso acompaña, asiste Naciones Unidas es desde supervisar los procesos electorales, desde canalizar la ayuda humanitaria, y establecer, pues, un poder civil legítimo, ¿no? Entonces, estimados amigos, esta parte también es muy importante que lo conozcan para que sepan cómo es que desarrollan las actividades en el terreno, las operaciones de paz. ¿Perfecto? Entonces, con lo que acabo de indicar, podemos encontrarnos entonces que en las labores que llevan a cabo las operaciones de paz dependerá mucho del mandato jurídico y del establecimiento de la misión que se va a dar. Entonces, por eso yo decía, ¿no? Por ejemplo, si me permiten, por favor, podemos tener desde acciones diplomáticas, establecimiento de la paz, misiones de mantenimiento de la paz, misiones de imposición de la paz y misiones de consolidación de la paz. ¿Perfecto? Muy bien. Rasgos comunes de las operaciones de paz van desde el consentimiento, que ya habíamos hablado, van desde los mandatos jurídicos de las Naciones Unidas, ¿no? La no utilización de la fuerza, salvo la excepcionalidad que había indicado para casos de legítima defensa. ¿Correcto? Hay una contribución voluntaria de contingentes por parte de los estados, por ejemplo, a nivel de los cascos azules para que puedan participar en Naciones Unidas, por supuesto que sí, ¿no? Naciones Unidas no tiene pues un ejército, no, son los estados que contribuyen, ¿no? A participar pues bajo esta fuerza internacional que lo conforman de diferentes estados, de diferentes países. Es una experiencia también muy buena desde todo punto de vista porque uno puede interrelacionarse pues con miembros del personal de diferentes países. Bueno, el tema de la imparcialidad, que ya lo habíamos hablado, y también de la no intervención, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por eso que yo dije, miren, acá está el consentimiento, ¿eh? Este principio del consentimiento, ¿qué significa? Que son los estados que consienten, que autorizan, que aceptan, que ingresen a Naciones Unidas, intervenga, ¿no? Para que cumpla su rol dentro de las labores de negociación que se lleve a cabo. ¿Perfecto? Entonces, no es que Naciones Unidas interviene y no respeta, no, es todo lo contrario. ¿Perfecto? ¿Hay un seguimiento y control por el secretario general de la ONU? Por supuesto que sí, ¿no? Como el principal pues, responsable, funcionario pues, a nivel de la organización, él es el que está al frente dando pues seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y de las misiones. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, en este punto, estimados alumnos, quería referirme a las generaciones de las operaciones de paz. Ahí voy a ir avanzando rápido, por favor, pero hay un punto, por ejemplo, para ustedes muy importante para que puedan tomar en cuenta todos los antecedentes. Podemos hablar de 3 generaciones de operaciones de paz.
una generación que son las denominadas operaciones de paz clásicas, ¿no? La segunda generación, que son las operaciones de paz multidimensionales, y la tercera generación, que son las misiones con imposición de la paz, ¿no? En el primero, coincide con la primera etapa, ¿no? En la que se creó Naciones Unidas, ¿no? El 45, acuérdense, y el 48 ya comienza el surgimiento de las primeras operaciones de paz, ¿no? Operaciones clásicas o tradicionales del 48 hasta la década del 80. Bueno, estamos hablando del siglo XX, pues, ¿no? Acá el contexto de carácter internacional era por la existencia de conflictos, ¿no? Que se presentaban entre estados. Por lo tanto, el mandato jurídico era observar, ¿no? Observar militarmente, ¿no? A esas partes en conflicto para que sean, pues, a través de los cascos azules, disuasivas y traten de poder evitar que haya, pues, un enfrentamiento bélico más gravoso, ¿no? Vigilancia y fuerza de mantenimiento de la paz. Estas operaciones tenemos, pues, desde la vigilancia de la tregua, bueno, todavía tenemos el conflicto también en el oriente que sigue, pues, latente. La otra etapa son las operaciones multidimensionales. Esta ocurre, ahí he puesto como punto de inflexión, cuando se da el fin de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Desde entonces. Entonces, acá se transformó. Los conflictos ya no eran conflictos entre estados, conflictos armados entre estados, sino se aumentó los conflictos armados de carácter interno, al interior de los estados, ¿no? Entonces ahí surgen las operaciones de paz con esta característica de carácter multidimensionales. ¿Por qué? Porque entra una nueva agenda en la mesa de negociaciones. Entonces acá Naciones Unidas interviene, como lo dijimos, desde las negociaciones y firma de los acuerdos, y acá entra con fuerza los acuerdos vinculados a los derechos humanos. Es a partir de la década del 80 en adelante cuando Naciones Unidas pone en la agenda, por la naturaleza del conflicto, ¿no?, la importancia de que las partes firmen compromiso de respetar, ¿no?, los derechos humanos. De tal manera que se firman una serie de acuerdos en materia de derechos humanos y de acuerdos globales. Entonces, en esta etapa entra con fuerza. ¿Correcto? Entonces, el mandato jurídico de las Naciones Unidas también varió. Ya no era un mandato solamente de observancia como la primera etapa, sino era un mandato de verificar los acuerdos suscritos, proteger a la población y fortalecer a las instituciones democráticas. Este tipo de operaciones de paz, ¿no?, destacan en la historia de la segunda generación desde la misión, ¿no?, de Naciones Unidas en El Salvador, la misión de Naciones Unidas en Guatemala, la misión de Naciones Unidas en Mozambique y otras misiones más que entraron con fuerza estableciendo esta característica de ser una misión verificadora, ¿no?, de los derechos humanos y que fueron parte de todo el proceso de la firma y de los acuerdos de paz, ¿no? Entonces, esto es lo que ha caracterizado hasta el presente, ¿no?, la presencia de las misiones multidimensionales, ¿no? ¿Por qué llamamos multidimensionales? O sea, o multifuncionales, porque, repito, ya no hay una sola función que se lleva a cabo, a diferencia de la primera, sino acá tiene que ver con temas de derechos humanos, tiene que ver con negociaciones, tiene que ver justamente con protección a poblaciones civiles, tiene que ver con ayuda humanitaria, tiene que ver con refugiados, desplazados, y etcétera, 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 ¿no? Muy bien. Y la tercera misión, en la tercera generación, pues, se caracteriza por las misiones de imposición de la paz. Ya habíamos hablado, sustentado en el capítulo 7 de la Carta, el objetivo es imponer la voluntad del Consejo de Seguridad. Por supuesto que es imponer la voluntad, dada la situación, pues, de ese tipo de conflicto. ¿Necesidad de utilizar la fuerza? Por supuesto que sí. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cumplir con el mandato. Ejemplos, como ocurrió en su momento ¿no?, en Somalia, ¿no?, y en la ex Yugoslavia. Perfecto. Puso en peligro no solamente a Naciones Unidas, a la población, sino a organismos humanitarios que llevaban alimentos en convoy para la población
y simplemente pues esos convoys no llegaban o eran atacados, ¿no? Entonces al final terminaban muertos. Entonces la ayuda humanitaria nunca llegó. Entonces en ese estado no puede ocurrir. Puede haber un conflicto, ¿no? Entre un estado o con otro estado, o puede haber un conflicto entre un estado con actores no estatales, pero no puedes tú colisionar con principios de humanidad. No puedes lesionar ni vulnerar los derechos humanos, y menos la ayuda humanitaria, menos la asistencia humanitaria. ¿La asistencia humanitaria para quién? Para la población civil no combatiente. Por favor, o sea, en ese sentido pues hay que tener claro cómo es que se lleva a cabo esta labor. Bueno, en cuanto al régimen jurídico internacional de los derechos humanos que dan sustento al mandato de las operaciones de paz. Bueno, ya lo habíamos hablado, el surgimiento de la ONU, y como bien sabemos, con el surgimiento de la ONU, pues da nacimiento a lo que se conoce como el Corpus Juris en materia del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Ahí tenemos la Carta del 45, la Declaración del 48 y los pactos internacionales del 66 y los otros tratados internacionales, así como aquellos documentos, principios, declaraciones o resoluciones que son conocidos como el soft law, ¿no? En el derecho internacional. Todo esto todo esto es el marco jurídico, entonces, en torno a los derechos humanos, es la base fundamental para todo el sistema internacional de los derechos humanos, y por lo tanto las operaciones de paz rigen su actuación sobre la base de estos instrumentos internacionales. Bueno, acá está otro también, ¿no? Bueno, es un poco reiterar lo que ya había hablado, y sobre todo, por favor, como todos, bueno, la mayoría creo, no sé, todos conocen, hay pues una serie de tratados y declaraciones que se han firmado pues entre los países, tratando de justamente evitar que haya pues genocidio, que haya protección de refugiados, que se evite la tortura, que no haya discriminación racial, que no haya discriminación contra la mujer, ¿no? Que no haya pues trato de personas, desapariciones, ¿no? Que se proteja los derechos de los discapacitados, que se proteja de los derechos del niño. Es todo pues la parte del Corpus Juris al cual hacíamos alusión, ¿ya? Muy bien. En este punto del fundamento de los derechos humanos en los mandatos de las operaciones de paz, acá hay una paradoja, ¿ya? Pero hay que entenderlo, por favor, para que pueda quedar claro. Primero, ¿no? Cuando hablábamos de la primera etapa, la primera generación de las operaciones clásicas o tradicionales, ocurría en escenario de conflictos interestatales, ¿no? Cuando había, pues, enfrentamientos bélicos entre dos estados, ¿no? Acá surge las operaciones de paz, perfecto, el 48, pero sin embargo, ¿no? Ya con el tiempo uno evalúa y dice, qué curioso, ¿no? Porque no se había ocupado de la problemática de los derechos humanos, pese a que las causas de los conflictos radicaban, ¿no? En las violaciones masivas de los derechos humanos, ¿no? Todo esto cambiaría ya cuando se transforman los conflictos, como lo hablamos de la segunda generación, y se sostiene pues que hay un escenario de una guerra civil interna, y que este escenario de guerra civil interna, pues Naciones Unidas estableció que puede constituir una amenaza para la paz internacional, no solo por las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Sino por las emigraciones y el peligro latente que puede ocasionar en cuanto a la estabilidad de la región. A veces uno cree que el conflicto solamente repercute, ¿no? Para ese país, ¿no? En el ámbito interno, perfecto, pero muchos de los hechos o acciones que se generan en ese conflicto tienen una repercusión en la región. Por supuesto que sí, puede generar pues una inestabilidad, por supuesto, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que buscan, ¿no? En Naciones Unidas y los países es que haya una estabilidad en la región, ¿no? Y evitar pues que se propaguen los conflictos pues con la intensidad que lo caracteriza. Naciones Unidas ha expedido sendas resoluciones condenando las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Calificando además los conflictos como una amenaza a la paz internacional. ¿Perfecto? Muy bien. En este punto, estimados amigos, ¿no? Les he puesto protección de derechos humanos en el marco de los mandatos de las operaciones de paz, ¿no?
Por ejemplo, acá he señalado conflictos armados, entonces, va quedando claro, ¿no? La inclusión de los derechos humanos, ¿no? En escenarios de conflictos armados. Estamos hablando ya de la segunda generación, ¿no? Entonces, acá lo que se busca justamente es que Naciones Unidas, pues con esta agenda de la problemática existente, pueda establecer una serie de medidas que tiendan a proteger. Y esta protección se da a través de los mandatos jurídicos que ha ido aprobando pues el Consejo de Seguridad, aprobando la protección de los derechos humanos y especialmente para la población civil más vulnerable. En muchos casos, también debemos decirlo, la realidad desbordó por la escalada de violencia, por supuesto que sí, ¿no? O sea, entonces hay que saber diferenciar, pues. Bueno, entonces, no, o sea, por un lado, ¿se aprobó un mandato jurídico de protección? Sí, con los órganos competentes, perfecto. Ese mandato debió ser eficaz en el terreno, en parte puede lograr, pero en parte no. Y en parte no cuando ya entramos en un escenario donde ya en el terreno mismo la realidad, ¿no?, de ese conflicto desborda por la escalada de violencia desatada. Pónganse en el escenario, no solamente es un enfrentamiento bélico que puede ocurrir entre un actor estatal o un actor no estatal, sino que ambas partes pueden perseguir y acorralar, como hemos visto en muchas misiones, ¿no?, a la población civil no combatiente. ¿Por qué vamos a decir de que la población civil va a estar a favor de uno y otro? No necesariamente, no necesariamente, y es la población que sufre más. Entonces, pues para eso hay que protegerla pues de todas las formas posibles para poder salvar vidas. Pero en muchos casos, nuevamente insisto, el esfuerzo, por más loable que haya sido en muchas intervenciones, pero también devino en fracaso. En fracaso. No fue lo suficiente, ¿no? Seguimos. Los acuerdos de paz que ya habíamos hablado, con la intervención diplomática, observadores, personal militar y civil de la ONU, intervención desde el terreno de negociaciones y acuerdos políticos pactados entre los actores del conflicto. Éxitos y fracasos en las operaciones de paz. Por supuesto, ya había hablado de que podemos llamar como éxito aquellas misiones donde se logró la pacificación, se logró la paz, hubo acuerdos y las partes cesaron la violencia, entregaron las armas y volvieron a la vida política de ese país. Pero en otros, por la complejidad del conflicto, la complejidad de la violencia, ¿no?, es que fue imposible poder brindar una protección por parte de Naciones Unidas pues a la población. El caso pues que ha quedado registrado para la historia de las operaciones de paz con un saldo pues totalmente negativo y de horror para la humanidad fue con el caso Ruanda, por el genocidio perpetrado pues ahí, ¿no?, entre los Tutsis y los Hutus, ¿no? Y ahí fue el fracaso total, no solamente de Naciones Unidas, sino de la comunidad internacional y de los países, ¿no? Eso fue uno de los peores fracasos en el accionar de Naciones Unidas, ¿no? Así que eso también hay que decirlo, por supuesto que sí. En el caso de Bosnia-Herzegovina también pues hubo genocidio, no hubo pues ninguna voluntad de firmar la paz, sino una persecución contra las etnias totalmente pues contrarias de la unidad de lo que representó la Yugoslavia en su momento. Por eso que se desintegró, ¿no?, en su momento. En Sierra Leona también, pese a los esfuerzos que se crearon de zonas de protección para salvar vidas, pero no fue suficiente y al final también pues hubo muchas muertes de personas. ¿Perfecto? Resoluciones del Consejo de Seguridad vinculado a la protección de la población civil en conflictos armados. Acá pueden ustedes observar, ¿no?, cómo el Consejo de Seguridad ha venido dando una serie de resoluciones que tienda a proteger a la población civil en conflictos armados, ¿no? Por ejemplo, en la resolución 1265 analizó la problemática de la protección civil y aprobó recomendaciones a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En el caso, por ejemplo, la resolución 1279, MONUC, la misión de Naciones Unidas en el Congo, que hasta ahora sigue, ¿no?, acá se estableció ayudar al gobierno en la protección y promoción de los derechos humanos, ¿no? Brindar protección a la población civil, ¿no?, investigar violaciones a los derechos humanos, ¿no?,
y, bueno, pues generar acciones o medidas que tiendan al fin de la impunidad. ¿Perfecto? Hay un equipo de terreno, como ya saben, y esa es la labor que tiene que cumplirse, ¿no? Como tal. La resolución 1590, ¿no? Estamos hablando de la misión en Sudán, también en su momento se estableció ayudar a lograr los acuerdos de paz, promover el Estado de Derecho y proteger los derechos humanos, ¿no? La resolución en su momento de la 918 de Ruanda, ¿no? Luego del genocidio, ¿no? Amplió su mandato en el sentido de brindar protección a los desplazados, refugiados, civiles en peligro de zonas humanitarias, ¿no? Bueno, socorro humanitario, distribución de alimentos, etcétera, etcétera, pero ya sabemos el balance de lo que habíamos afirmado pues, anteriormente de lo que pasó, ¿no? Acá ustedes pueden darse cuenta entonces de que se han venido pues dictando, ¿no? Hemos solamente puesto algunos ejemplos, pero Naciones Unidas a través del Consejo siempre va tomando medidas a través de las resoluciones del Consejo de Seguridad frente a aquellos países en conflicto. Otro alcance importante, estimados amigos, tiene que ver con la protección de los derechos humanos en el marco de la administración territorial. En este contexto, ¿cómo es que se da? Esto sucede, por ejemplo, cuando hay un conflicto dentro de un Estado y un sector de ese Estado, de la sociedad, de la población, quiere independizarse, no se reconoce dentro de ese Estado. Entonces busca por todos los medios lograr su independencia. Y claro, previa a esto, pues hay un conflicto, hay un enfrentamiento bélico, hay violencia, uno que lucha por su independencia y el otro que no quiere, y ahí se produce también genocidio, violaciones, ¿no? Todo lo que hemos hablado. Entonces, cuando estalla todo este conflicto y hay toda una serie de demandas a nivel internacional, Naciones Unidas interviene justamente para, ¿no? Lograr acuerdos, ¿no? Sobre lo que está sucediendo al interior. Y en el camino de la lucha por la independización, si hay ese propósito, ¿no? Entonces, Naciones Unidas pues intermedia, está ahí participando, llegando pues a poder persuadir a que las partes tomen el mejor camino. Al final se aprueba esta independización. Mientras tanto, mientras sucede toda esta transferencia, ¿no? Entonces ese nuevo Estado está en el limbo, porque todavía no hay nuevas autoridades. Entonces, en esa circunstancia, Naciones Unidas asume, porque las partes lo piden así, para que esté al frente de ese nuevo Estado y ejerza poderes bajo lo que se conoce como la administración transitorial, ¿no? Transitorial, o sea, es solamente durante un tiempo, para que el pueblo, mediante elecciones, ratifique esa independencia, convoque elecciones para elegir a sus autoridades y finalmente ellos asuman el nuevo gobierno y asuman pues la nueva conducción de ese Estado. Entonces, en este tipo de operaciones de paz se caracteriza porque son de administración transicional o territorial, surgen como consecuencia de la independización de un país. Los casos, pues, ¿no? Muy conocidos en su momento. El caso en Kosovo, la misión de administración provisional de las Naciones Unidas en Kosovo. La misión en Timor Oriental, ¿no? Ahí Naciones Unidas ejerció pues la administración transitoria, ¿no? Y en Sudán también en su momento, ¿no? Estos acuerdos se lograron entre grupos beligerantes y el Estado, ¿no? Se hizo todo un despliegue de estas misiones con consentimiento, pues, de las partes. Mandato, ¿no? Verificar, entre otros acuerdos, ¿no? El cumplimiento de los derechos humanos, los acuerdos políticos celebrados, supervisión, ¿no? Del carácter transicional por Naciones Unidas, ¿no? Y finalmente traspasar la administración a las nuevas autoridades elegidas por el acta de reconocimiento de independencia del nuevo Estado. ¿Perfecto? Muy bien. Bueno, acá hay otros mandatos que abordan globalmente la protección de los derechos humanos. Tenemos pues desde el mandato del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos que habíamos hablado anteriormente. Ejemplo, el caso pues de Guatemala en su momento, que se llegó a una negociación y a una firma de los acuerdos, y entre ellos el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, que dio apertura a la verificación internacional de Naciones Unidas pues, en dicho país.
hasta la firma de la paz, ¿no? Hay otras experiencias de mandatos vinculados a acuerdos de derechos humanos, como ya habíamos hablado, también en el caso de ONUSAL, y también el mandato de derechos humanos en el ámbito policial, ¿no? Cuando de por medio, pues el Estado requiere, solicita, pide, ¿no? La intervención, el apoyo del personal especializado de la policía para que ayude a esa Policía Nacional en su fortalecimiento, ¿no? En la labor que tendrá que desempeñar. ¿Perfecto? Bueno, ahí hay un ejemplo en el caso de Haití también. En resumen, estimados amigos, acá algunas consideraciones finales. Las operaciones de paz, podemos decir entonces, son una necesidad para la humanidad, preservando la paz frente a la violencia, ¿no? Otra, la Carta de la ONU constituye pues la base jurídica del fundamento implícito de las operaciones de paz, pese a que no lo cita expresamente. Las operaciones de paz constituyen una herramienta política de intervención humanitaria y de protección de derechos humanos, ¿no? Y las operaciones de paz transitan del jus gentium al concepto de jus cogens, ¿no? Por otro, el conflicto forma parte de la naturaleza humana, ¿ya? Hay que cesarla mediante la vía de la pacificación. Y por último, reconocer que los mandatos de las operaciones de paz, de los que se dan siempre, se pueden extraer lecciones positivas, pero en otras de fracasos en su rol pacificador. ¿Perfecto? Termino solamente con esta cita. No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Martin Luther King. Muchísimas gracias. Doctor, ¿ya culminó? Correcto, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, a usted por su interesante y provechosa disertación. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas, las cuales han sido seleccionadas durante la transmisión. Bien, la primera pregunta la formula José Rojas, quien nos escribe: ¿qué diferencia hay entre las operaciones de mantenimiento de la paz, las misiones políticas especiales y las oficinas para la consolidación de la paz? Bueno, por ejemplo, en el caso ya lo habíamos hablado esto de las operaciones de paz, el rol que tienen. Bueno, hay varias categorías, ¿eh? Como lo hemos dicho, ¿no? Desde las acciones diplomáticas o políticas, pueden convertirse en misiones políticas propiamente. Todavía no hay una misión. Naciones Unidas envía a una delegación o a un representante, ¿no? Del secretario general, y puede dar inicio a una serie de reuniones de carácter política con los principales actores del conflicto. Cuando ya hablamos de operaciones, propiamente de lo que es ya las misiones de paz, ya estamos hablando que ya se ha instalado una misión de paz en el terreno. O sea, ya está desplegado pues un contingente, un personal de fuerzas militares, fuerzas policiales, ¿no? Y personal civil. Perfecto. Bueno, ¿cuál era la otra? La tercera ahí, Brigitte, ¿la tercera cuál era? Las oficinas para la consolidación de la paz, doctor. Ah, perfecto, sí. Doctor, sí. Disculpe la interrupción, doctor, no se le ve, doctor, su cámara. Ah, perfecto. A ver, ¿qué pasó acá? A ver un ratito. ¿Qué ocurrió? No sé qué pasó. A ver. Ya, ahora sí. Perfecto, doctor. Gracias. Sí, bueno, lo que estaba diciendo, pues que también en aquellos países que han, digamos, terminado ya con la etapa del conflicto, hay que recordar que cuando ya se retira una misión de paz, como bien saben todos, pues se quedan varias agencias de Naciones Unidas, ¿no?
y estas agencias van a cumplir con la labor que les corresponde cada uno. Y hay pues oficinas también especiales vinculadas a la consolidación, ¿no? A la consolidación de la paz, justamente con lo que hablábamos pues de dar un acompañamiento en decisiones o políticas pues de gobierno, políticas públicas, ¿no? Apoyarlos y generar pues toda una serie de acciones que apunten justamente al fortalecimiento de ese nuevo Estado pues, de derecho a gestarse. Gracias, doctor. La segunda pregunta la formula Carlos Terres, quien nos escribe: ¿cómo determina el Consejo de Seguridad la existencia de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión? Sí, bueno, ahí por ejemplo, recuerden ustedes de que todos los estados están regidos por estos acuerdos y normas de carácter internacional. Por lo tanto, la conducta o el accionar de un estado, si se encuadra dentro de estos parámetros, está ajustado a derecho. Entonces, es un acto lícito conforme a derecho. Pero puede ocurrir que haya acciones que sean ilícitas y que transgreda justamente lo que la Carta de las Naciones Unidas establece. Entonces, en ese sentido, ¿no? Naciones Unidas califica como una amenaza o como un quebrantamiento, pues, a la paz. Y tiene que restaurarla, ¿no? Con todos los mecanismos que ya hemos hablado. ¿Perfecto? Pero todo tiene que hacerse a través de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, ¿no? Como hablábamos, pues, del Consejo de Seguridad. Bien, doctor. Continuando, la tercera pregunta la formula Marcos Calderón Benavides, quien nos escribe: ¿cuál es su visión sobre Corea del Norte o Venezuela? Es decir, ¿considera que dada su situación se debería intervenir? ¿Qué es lo que usted piensa al respecto sobre ambos casos? Correcto. Bueno, es muy interesante y es bueno, tiene sus complejidades, ¿no? Porque no es tan sencillo. Primero, bueno, pues en el caso de Venezuela sabemos pues que ahí existe pues un conflicto, ¿no? Un conflicto político y un conflicto que tiene repercusiones pues también en derechos humanos y en todos los ámbitos que corresponde, ¿no? Ahí, por ejemplo, ha habido bastante presión, como bien sabemos, pues a nivel internacional para que este gobierno cambie y pueda volverse pues a la democracia, ¿no? Una democracia pues real, ¿no? No queremos pues una democracia formal, ¿no? Formal en el sentido pues que sea pues semántico, ¿no? Ilusorio, ¿no? Llama la atención cuando pues dice pues bueno, que no se queje la comunidad internacional, dice pues el presidente de ese país, porque dice que es el mejor país de la democracia del mundo, ¿no? O sea, ustedes no son democráticos si no lo soy yo. Yo soy el único, ¿no? Y además a mí el pueblo me quiere, por eso que yo estoy acá, ¿sí o no? Entonces, pues son ilusorios, ¿no? Pensar de esa manera, ¿no? Es un conflicto en la que ha habido una presión internacional. Recuerden que a nivel de la OEA, la carta misma habla pues de acciones regionales, ha intervenido, también ha levantado pues una serie de resoluciones condenando, ¿no? Las acciones del gobierno. Pero también ha habido una respuesta de Venezuela, pues, como se dice, pues el niño malcriado es obediente, de que no le importa lo que diga la OEA, pues, y ellos se van a retirar inclusive, ¿no? De pertenecer a ese organismo, pues, que solamente favorece a uno, ¿no? Así que la presión, en ese sentido, tarde o temprano va a seguir en aumento y no hay, pues, dictadura pétrea, eterna, temprano, pues, se pueden dar grandes cambios a favor de la democracia. Bien, doctor. Al parecer han sido todas las preguntas y agradecerle pues por haber respondido de forma precisa a cada una de ellas y habernos aclarado nuestras dudas. Al haber culminado con la ronda de preguntas, reiteramos nuestro agradecimiento con usted, doctor Valverde, por su predisposición para la realización de espacios de participación y discusión como estas. Doctor, ¿algunas palabras finales o recomendaciones? No, solamente nada más bueno, pues reiterar mi agradecimiento. Espero pues que haya tenido eco, ¿no? Todos estos temas que hemos abordado, ¿no? Y que
puedan un poco, pues, ampliar, ¿no?, el conocimiento de cada uno de ustedes, pues, en torno, pues, a operaciones de paz, derechos humanos, ¿no?, Naciones Unidas, ¿no?, y las complejidades que caracteriza, pues, a los estados y a las personas con los conflictos que a veces los hace caer en una irracionalidad, ¿no? Y eso es perjudicial, pues, como sabemos, no solo para un individuo, sino para toda una colectividad social que la historia nos ha registrado, pues, con saldos trágicos de pérdida de millones de víctimas, ¿no? Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. En nombre del CAJDER se le hace extensivo el agradecimiento por habernos disertado el tema la protección internacional de los derechos humanos en las operaciones de paz de la ONU. Asimismo, esperamos contar con su participación en futuros eventos, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos. No me queda otra, pues, que agradecerles y les deseo lo mejor a todos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Sí. De esta manera damos por concluido este diálogo jurídico. No olviden ponerse en contacto con el Café en sus distintas plataformas virtuales para tener más información de posteriores eventos. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, Wixsite y demás como CAJDERS, Café Jurídico, Derecho y Sociedad. Asimismo, invitarlos a que sigan participando en los próximos diálogos jurídicos. Esto fue Café Jurídico, Derecho y Sociedad, acercando el derecho a la sociedad. Buenas tardes.